Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre de amor, por la hermosa mañana que nos has dado. Te damos las gracias por tus cuidados constantes, no solamente de durante la noche, sino cada día. Si estamos vivos, si estamos de pie, es gracias a tu misericordia y a tu amor, a tu protección constante. Te quiero pedir, Señor, que nos bendiga en el estudio de esta mañana, que sea edificante para mí y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estamos conectados. Pedimos que podamos aprender y que lo aprendido se ha llevado a la práctica de tal forma, Señor, que nuestras vidas sean distintas. Gracias, Padre, por escucharnos siempre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy es en mi nombre. En mi nombre. Y está haciendo alusión a las palabras de Jesús, y eventualmente dentro del estudio vamos a llegar a eso, pero quisiera comenzar con lo más básico. ¿Qué es la oración? Vamos a comenzar a definir la oración dejándonos llevar por la misma Biblia. Hay dos palabras bastante usadas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento para oración. Una de ellas es atar, que significa rogar, clamar, ¿verdad? Un ruego, un clamor, es una apelación con todo tu ser, ¿verdad? Entonces también está la palabra palal en hebreo, que es una palabra más genérica que puede implicar no solamente ese tipo de ruego, sino también interceder en oración, hacer oraciones de intercesión, presentar alguna súplica o simplemente hablar con Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra que es la más común para el verbo orar, que es proseuchomai, y proseuchomai pues es la más utilizada, ¿verdad? En sus diferentes formas, pero es la misma palabra con la misma raíz. Y significa orar. Literalmente nosotros lo traducimos como orar. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, estas dos palabras, atar y palal, son traducidas más comúnmente, ¿verdad? O más variadamente, podríamos decir. Tiene no solamente la traducción de oración, no solamente de ruego, no solamente de hablar con Dios o elevar la voz a Dios, sino que también tiene la traducción como de interceder en oración ante Dios. Y estas son las palabras, ¿verdad? Las palabras hebreas y griegas que se utilizan. Pero más allá de esto, si posiblemente usted no tenga acceso o no sepa cómo conseguir acceso a las palabras originales bíblicas o a los idiomas originales, no tiene por qué preocuparse, porque la misma Biblia nos define lo que implica la oración. Por ejemplo, les voy a leer de 1 Samuel, capítulo 1, del 9 al 17, una historia. Y la palabra que vamos a estar, ¿verdad? La palabra cuando dice de orar es la palabra palal, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Como les mencioné, la misma Biblia nos va a definir lo que es la oración, y cuando leamos que oró, vamos a ver que más adelante se nos define qué implica esta oración, qué es lo que implica la oración. La misma Biblia nos lo define, así que no hay que estar, no hay que ser pesimista o pensar de que no podemos conocer la Biblia si no conocemos los idiomas originales, sino que la misma Biblia nos da la definición. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 17, se nos dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y el sacerdote Elí estaba sentado sobre una silla a un pilar del templo del Señor. Y ella, con amargura de alma, oró al Señor, llorando abundantemente, e hizo voto diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue como ella orase largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y la tuvo Elí por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío,
Mas yo soy una mujer acongojada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí leímos 1 Samuel, capítulo 1, del 9 al 17. Ahora notemos que en el versículo 10, cuando se nos dice que Ana oró, que con amargura de alma Ana oró, el versículo 11 dice: hizo voto diciendo. Así que aquí ya no está indicando que el orar implica hablar, implica decir, implica expresar. Dice que Ana hizo voto diciendo. Versículo 13 se nos recalca nuevamente: mas Ana hablaba en su corazón, para resaltar el hecho de que Ana no estaba haciendo un ruido, ¿verdad? Entendible, o que no estaba haciendo ruido, sino que era una oración silenciosa. Se nos dice que Ana hablaba en su corazón. Así que la oración implica hablar. Es el acto de hablar con Dios. Sí, primero dice que oró diciendo, ella hablaba en su corazón, ¿verdad? Porque hay oraciones que son audibles, ¿verdad? Y hay oraciones que son en el corazón, hablando en el corazón, como dice el versículo 13. En el versículo 15 también se nos da otro detalle. Dice: sino que he derramado mi alma delante del Señor. Así que orar implica hablar con el Señor, implica derramar también el alma delante del Señor, abrir el corazón delante del Señor. Es hablar con Dios abriéndole tu corazón al Señor, derramando tu alma sin dejar nada reservado, sino que abriendo por completo tu corazón, derramando, vaciándote por completo tu corazón delante del Señor. El versículo 16 vuelve y se hace énfasis cuando dice: de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella estaba derramando su alma en cuanto a lo que lo afligía. Aquello que la afligía, ella se lo estaba presentando delante del Señor y estaba derramando su alma delante del Señor. ¿Cómo? Hablándole. Y Elí le dijo: ¿verdad? Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Así que también se nos presenta la oración de Ana como sus peticiones, su derramamiento del corazón o del alma, el hablar lo que estaba en su corazón, es considerado también como una petición. Así que aquí vemos que orar es hablar con Dios, derramar tu corazón delante de Él, abrirle tu corazón a Él, vaciar tu corazón delante del Señor, presentarle las aflicciones de tu vida, y también implica presentarle tus peticiones. Todo esto es hablar, pedir, derramar el alma delante del Señor. Leemos en Salmos 143, verso 6, lo siguiente: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y aquí hay algo muy interesante acerca de la oración, ¿verdad? En contexto o en relación con lo que nos está diciendo este versículo. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extendí mi alma a ti. La oración implica extender el alma al Señor. Así que no significa agarrar al Señor y comenzar a alarlo hacia ti, sino es más bien presentarle, derramar tu corazón delante de Él, y esto implica extender el alma hacia el Señor. Esto implica el hecho de que la oración nos eleva a Dios, nos acerca a Él, no solamente por el derramamiento de nuestro corazón, ¿verdad? O de nuestra alma delante del Señor, no solamente por expresar aquello que hay en nuestro corazón, sino que dentro de la oración también está el proceso por el cual hay una cercanía a Dios. Es como extender, como dice aquí, es como presentar, es como llegar hasta delante del Señor y allí hablar con Él. Y lo interesante de este versículo de Salmo 143, verso 6, es que ¿verdad? Como podríamos decir, el lenguaje que utiliza
Es un lenguaje comparativo. Dios dice, extendí mi alma a ti como la tierra sedienta. Ese símil de como la tierra sedienta, vemos, es como un reconocimiento de que me acerqué a ti, extendí mi alma a ti, me fui elevado a ti con sed de ti, con sed de recibir ese agua que el Señor puede dar, como tierra sedienta, reconociendo una necesidad espiritual inmensa. Así que también se acerca uno al Señor y se extiende el corazón cuando uno tiene ese reconocimiento de esa necesidad espiritual, del agua de vida que Dios tiene para dar. Ahora, prosiguiendo, ¿verdad?, en el estudio de lo que es la oración y podríamos decir hasta dentro de lo que muchos podrían catalogar como técnico, yo entiendo que las oraciones deben ser espontáneas, ¿no? Pero hay enseñanza acerca de la oración en la Biblia que es necesario que conozcamos para que nuestras oraciones no sean, en primer lugar, incoherentes, y en segundo lugar, que tengamos conceptos correctos acerca de lo que es la oración y con quién nos comunicamos. Hacemos esta pregunta: ¿a quién nos dirigimos cuando oramos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, vamos a estar atendiendo ambas cosas, porque algunas de los versículos que vamos a leer implica, ¿verdad? Hablan acerca de ambas cosas, de a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Vamos a leer algunos versos, ¿verdad? Mateo 6, versículo 6, dice así: mas tú, cuando ores, esto es lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. En primer lugar, nos está diciendo que es importante que oremos en nuestra cámara, ¿verdad? En un cuarto, cerrada la puerta, en secreto. La oración secreta, la oración personal, la oración íntima, la oración en la que solamente estás tú y tu Padre que ve en secreto, es importante. Así que ahí lo primero que nos identifica ese versículo es cómo hacerlo. Hay que buscar tiempo a solas con Dios, un lugar donde no tengas distracciones y puedas comunicarte con tu Padre Celestial. Y ahí se contesta la primera pregunta que hicimos: ¿a quién nos dirigimos cuando oramos? Jesús está diciendo: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. Así que la oración es dirigida al Padre. Dos versículos más adelante, el versículo 8 de Mateo 6, Jesús dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El versículo 7 está hablando acerca de palabrerías, ¿verdad? De utilizar palabrerías como otras personas que se acercan, que se hacen oraciones públicas y con mucha palabrería. Y Jesús está diciendo que no hagáis como ellos, no hagáis semejantes a ellos. Dice, tú no tienes que convencer a Dios con mucha palabrería, es lo que está prácticamente presentando Jesús. No tienes que convencer a Dios con mucha palabrería, tú no tienes que tener muchísima elocuencia, tú no tienes que ser alarde del conocimiento teológico o del conocimiento bíblico o aún del mismo conocimiento podríamos decir, ¿verdad? De retórico, ¿no? Y capacidades de oratoria, sino que te tienes que acercar a Dios sabiendo que Él conoce tus necesidades, en la sencillez de, primero, en secreto, sin hacer alarde frente a nadie, y en sencillez de corazón, reconociendo que Él sabe cuáles son tus necesidades antes de que tú las pidas. Él ya sabe cuáles son tus necesidades y quiere darte, y quiere suplirlas, tiene deseo de suplirlas. El versículo 9, Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Así que una y otra vez Jesús nos dice en estos versículos
que nuestra oración va dirigida al Padre Celestial. Nuestra oración va dirigida al Padre. Y también hace énfasis en que nuestra oración, en la importancia de la oración secreta y de pasar tiempo a solas con Dios, con nuestro Padre Celestial en oración, y también de acercarnos a Él, no pensando que necesitamos presentar o recomendarnos a nosotros mismos, como dice Pablo, pero con mucha palabrería y tratar de hacernos dignos de estar en su presencia por mucha palabrería, sino más bien sabiendo que Él conoce tu necesidad, que Él quiere suplirla. También leemos en Mateo 14, 23, recalcando algunos de los puntos ya establecidos. Mateo 14, 23 dice así: y despedida la multitud subió al monte apartado a orar, y cuando llegó la tarde del día estaba allí solo. Este versículo nos presenta que Jesús se apartaba a orar. Después de haber estado con una multitud, Él subió al monte y se apartaba para orar, y estaba allí solo. Lucas 22:41 dice así, Lucas 22:41, y Él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Miren qué interesante, aquí no solamente dice que se apartó para estar solo en oración, sino que también se puso de rodillas. Y aquí nos adentramos en otra característica del cómo oramos. O sea, oramos solos, oramos en secreto, oramos con nuestro Padre buscando un lugar a solas con nuestro Padre Celestial. Nos dirigimos a nuestro Padre que está en el cielo, y también vemos el ejemplo de Jesús que oró de rodillas. La oración secreta es preferiblemente de rodillas, a menos de que usted tenga alguna condición, ¿verdad? Y es por lo que implica el estar de rodillas. ¿Verdad? Yo sé que cualquiera se puede arrodillar y no necesariamente estar humillando su corazón delante del Señor. Pero cuando nosotros estamos verdaderamente humillados delante del Señor, cuando nosotros verdaderamente estamos reconociéndolo a Él como soberano en nuestras vidas, nosotros lo manifestamos físicamente también. El versículo 41 de Lucas 22 dice, luego de decir, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús oró de rodillas, apartado a su Padre, y Él es nuestro ejemplo. Obviamente buscando hacer la voluntad del Padre y que se hiciera la voluntad del Padre y no la propia. Mateo 26, 39 nos presenta, ¿verdad? Otro versículo que recalca este principio de la oración aparte, de rodillas y al Padre, ¿no? Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y aquí resaltamos nuevamente, ¿verdad? Está hablando del mismo incidente, dice que se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Jesús se acercaba a su Padre aparte, a solas, de rodillas. Pablo también nos dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo. Así que Pablo dobla sus rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, o del Señor nuestro Jesucristo. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de Jesucristo, que es nuestro Padre también. Así que Pablo hace énfasis en la oración de rodillas y la oración dirigida al Padre nuestro y al Padre del Señor Jesucristo. También en Hechos tenemos varios incidentes donde se nos habla acerca de los apóstoles, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver cuál era la práctica apostólica. Hechos 7:60 nos dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le impute este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió en el Señor. Aquí se nos está hablando
de Esteban cuando fue apedreado. Y Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz. También se nos dice en Hechos 9:40, dice, entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas oró y vuelto al cuerpo, o sea, el cuerpo que estaba muerto, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, se incorporó. Así que Pedro oró de rodillas. Hechos 20:36, ya hablando más bien de Pablo, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y también en Hechos 21:5 se nos dice, y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, oramos. Así que aún a la ribera del río se postraron de rodillas para orar, para tener un tiempo en oración. Y nos hacemos la pregunta, si la Biblia enseña enfáticamente la oración de rodillas y la importancia de la misma, y el ejemplo no solamente de Jesús, sino también de los apóstoles, pero ¿se puede orar parado? Como mencioné ahorita, hay personas que por alguna razón no pueden arrodillarse. Y el Señor sabe eso. Y lo más importante es tener el corazón humillado delante del Señor, ¿verdad? Hay ocasiones en las que no se puede. Hay ocasiones en las que Jesús mismo habló con su Padre de pie. Por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, no se nos dice que se postró de rodillas. Él estaba hablando con María y luego comenzó a hablar con su Padre mirando al cielo, ¿verdad? Y a decir, Padre, ¿verdad? Gracias porque me escucha, yo sé que siempre me escucha, etcétera. Más adelante vamos a tocar ese punto, pero Jesús estaba hablando con su Padre, pero no era una oración, no era la oración en secreto, no era la oración aparte. La oración aparte, la práctica que podemos ver es que Jesús la hacía de rodillas, ¿verdad? Y el ejemplo que podemos ver en la palabra. Pero, y sacando tiempo específico para orar, pues se puede hacer de rodillas. Pero en ocasiones en que es espontáneo un agradecimiento, en que es espontáneo una oración o una petición de necesidad urgente por una situación en particular del momento, pues vemos que la oración de pie también es una práctica de Jesús y no está mal. De hecho, Jesús también una vez comenzó a alabar a su Padre, hablando con su Padre, Padre, yo te alabo, porque has escondido estas cosas de los, ¿verdad? De los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niñitos, ¿no? Entonces, Jesús lo hacía frente a las personas, rodeado de las personas, y aparentemente lo hacía a pie porque no presenta bajo ninguna circunstancia que él caía de rodillas a hacer una oración. Era en medio de su conversación con su Padre. En una ocasión también vinieron unos griegos a preguntar por Jesús, y Jesús también hace una petición a su Padre, mirando desde el cielo, dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo he de glorificar aún más u otra vez. Así que Jesús en ocasiones hablaba y se dirigía a su Padre, no necesariamente de rodillas, pero esto no era en momentos donde él había apartado un momento a solas para estar con su Padre, para hablar con Dios. Y asimismo nosotros podemos estar envueltos, ¿verdad?, en diferentes tareas o quehaceres de la vida diaria, y queremos elevar nuestro corazón a Dios. No tenemos que, por ejemplo, si estamos manejando en el auto, podemos elevar nuestra vista al cielo, ¿verdad?, sin perder de perspectiva, ¿verdad?, la carretera y lo que estamos haciendo, pero podemos conversar con Él sabiendo que Él nos escucha. Y cualquier momento es bueno para orar. Nos hacemos ¿verdad? Antes de proseguir a la próxima pregunta, recalcamos que ¿verdad?, que es una práctica buena hablar con Dios bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, esté sentado, esté parado, esté en la cama. Es bueno hablar con Dios. Sin embargo, esto no sustituye nuestra necesidad de ir de rodillas para hablar con nuestro Padre Celestial. Hacemos la pregunta, ¿cuántas veces orar?
¿Cuántas veces orar? Bueno, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Todo cuanto se pueda, cuantas veces se pueda orar, que se ore. También en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que se nos habla de orar en todo tiempo, orar sin cesar y orar en todo tiempo. Sin embargo, aunque es bueno orar en todo momento, la Biblia, desde el mismo principio, desde el mismo Pentateuco, hasta en el mismo Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de la importancia de la oración en momentos específicos, de mañana y de tarde. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo de Daniel, que oraba de mañana, a mediodía y de tarde, como un ejemplo bastante conocido. Pero Daniel oraba en momentos específicos. Él oraba en la hora del sacrificio matutino, oraba al mediodía y también oraba a la hora del sacrificio vespertino, del sacrificio de la tarde. Y esa es aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana, ese range de tiempo, ¿verdad? Desde las 8 y 1 hasta las 9 de la mañana, más o menos aproximadamente estamos hablando que es la hora del sacrificio matutino, y desde las 2 y 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde es la hora del sacrificio vespertino. Y vemos cómo Daniel, ¿verdad? En el capítulo 9 de Daniel se nos habla cuando él está haciendo su oración intercesora por él, por su pecado, por el de su pueblo, y presentándole al Señor, ¿verdad? Rogándole al Señor que perdone la iniquidad del pueblo. Dice que Gabriel se acercó a él en la hora del sacrificio de la tarde. Y dice que lo hizo entender y le dio entendimiento en cuanto a lo que él no podía entender de la profecía del capítulo 8 de Daniel. Así que es interesante que Daniel estaba orando en la hora del sacrificio y el ángel descendió y le dio luz en esa hora específica. También tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo, el ejemplo de Pedro y los demás apóstoles en Pentecostés. Vemos que ellos el día de Pentecostés llegó y estaban todos unánimes juntos, y era la hora tercera, que es la hora del sacrificio de la mañana, cuando descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, pero los que no entendían los idiomas que estaban hablando, porque eran los judíos que estaban allí, pero los demás judíos que venían de otras naciones sí lo entendían y sabían lo que estaban diciendo, pero los que estaban allí los comenzaron a criticar, acusándolos de ebrios, ¿verdad? De borrachos. Pedro les dijo que no estaban borrachos, sí, porque era solamente la hora tercera de la mañana. Así que a la hora tercera de la mañana, que es aproximadamente de 8 a 9 de la mañana, descendió el Espíritu Santo. Estaban todos perseverando unánimes juntos en la oración en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Así que es muy interesante ver, estos son solamente dos ejemplos de Daniel y de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero es muy interesante ver cómo a través de toda la Biblia se hace mucho énfasis en la oración y en ir a Dios y acercarse a Dios, o apartar tiempo a Dios a la hora del sacrificio matutino, a la hora del sacrificio vespertino. Y también se nos da el ejemplo, ¿verdad? de Daniel, que también lo hacía al mediodía. También podríamos hacerlo por la noche, también lo podríamos hacer tan pronto nos despertamos. Pero por lo menos para mí ha sido de bendición el tener presente que hay una bendición en particular en hacerlo cuando Dios lo estableció en su palabra. El por qué, eso sería otro tema de otro día. Por ahora, simplemente les quiero compartir que ha sido de bendición en mi vida. Y nada, y si usted se siente motivado a hacerlo también, a ponerlo en práctica, no solamente orar en todo tiempo que tenga la oportunidad, sino apartar estos momentos también para hacerlo, pues siéntase animado a hacerlo, porque yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y mucha gente hace esta pregunta: ¿se le ora a Jesús? Porque ya vimos que se le ora, ¿verdad? Se le habla, se le abre el corazón, se le presentan los ruegos. ¿A quién? Al Padre,
de rodillas, aparte, a solas. Vimos que durante el día en nuestros quehaceres también lo podemos hacer, aún de pie, apartar un momentito para pedirle algo urgente o algo que se le quiera mencionar a Dios. Se podría hacer de pie, bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Se puede hacer en todo momento, aunque hay algunos tiempos que la Biblia nos señala que son, que deberían ser apartados para la oración. Ya vimos todos esos puntos y hacemos la pregunta que mucha gente hace también: ¿se le ora a Jesús? Vimos que la oración es dirigida al Padre. Jesús nos enseñó a dirigir nuestra oración al Padre. Pablo nos dice que doblemos nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Sin embargo, esto no significa que nosotros no podamos hablar con nuestro Señor Jesús. Aunque las oraciones tal vez formales o las oraciones podríamos decir, aunque la enseñanza y la práctica formal debe ser orar al Padre en el nombre de Jesús, que ya mismo vamos a hablar de ese punto, también en ocasiones podríamos hablarle a Jesús. Por lo menos nosotros vemos el caso de Esteban, ¿verdad? Vamos a leer en Hechos 7, 54 al 59 y tomo esto porque no hay muchos casos. Realmente la Biblia es muy escasa en casos en los que se oró al Señor Jesús. Realmente no se oraba a Jesús, la práctica era orar al Padre. Sin embargo, en esta ocasión, Esteban dirigió unas palabras a Jesús en medio de la situación que estaba viviendo. Y leemos en Hechos 7, del 54 al 59, nos dice: y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, refiriéndose a Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que justo antes de él decir: Señor, no tome en cuenta este pecado, que es una petición similar a la que hizo Jesús: Padre, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba mirando al cielo, ve al Padre, ve al Hijo a la diestra del Padre, o sea, vio la gloria de Dios y vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, y entonces hizo una petición a quien él veía, porque él veía la gloria de Dios, pero vio al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, y hace una ¿verdad? Refiere, ¿verdad? O apela, o hace una apelación, dirige unas palabras, digamos, de invocación a Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto, aunque no es una oración formal, sí vemos que fueron unas palabras dirigidas a Jesús. Sí, que no queremos dar a entender que porque las oraciones son dirigidas al Padre, no podemos dirigir palabras a Jesús, porque cuando estamos orando precisamente nos estamos acercando al trono de Dios y a la diestra de Dios está Cristo. Así que nuestra oración también es escuchada por Cristo. Y cuando nosotros tenemos corazones agradecidos, nosotros no solamente vamos a agradecer a Dios por haber dado a su Hijo, también vamos a agradecer al Hijo de Dios por haberse dado a sí mismo, porque Él voluntariamente accedió, Él quiso, con su libre albedrío, Él eligió derramar su vida hasta la muerte por ti y por mí. Y un corazón agradecido puede alabar y agradecer también el nombre del Señor. Leemos en Apocalipsis 5, versículo 13: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra
y gloria, potencia para siempre jamás. Aquí vemos alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Nuestra alabanza puede ir dirigida tanto al Padre como a Cristo. Y esto nos enseña que Jesús, que está a la diestra de Dios, también escucha nuestras oraciones, y en medio de nuestras oraciones podemos agradecerle por su mediación, podemos alabarle por lo que hace por nosotros, por lo que hizo, por lo que todavía hace, ¿no? Y esto no es quitarle honor al Padre, pues el Padre mismo dice en Hebreos 1:6, adórenlo todos los ángeles de Dios, ¿verdad? El versículo completo dice, y otra vez, cuando metiendo al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Dios mismo manda a que se adore a su Hijo para que los ángeles adoren al Hijo, y también todos los salvos también han de postrarse ante el que está sentado en el trono y al Cordero para alabar y agradecer, dar gloria, honra, alabanza, potencia para siempre, tanto al que está sentado en el trono, que es el Padre, como al Cordero, que está a la diestra del Padre. Así que ya habiendo discutido estos puntos, ¿verdad? Y habiendo hecho hincapié que Jesús nos enseñó a orar al Padre, y nos enseñó a hacerlo a solas, buscar momentos a estar en secreto con nuestro Padre Celestial. Vimos que la oración implica hablar con Dios, derramar nuestro corazón delante de Él, implica presentar nuestras peticiones delante de Él, implica saber que Él sabe nuestras necesidades y quiere suplirlas, que no hay que convencerlos con palabrerías para que Él acceda ¿verdad?, a suplir nuestra necesidad. También vimos que podemos dirigir palabras a Jesús, y también vemos que la oración, aunque de rodillas, es la forma preferible, ¿verdad? En momentos que no se pueda, o en momentos que estemos haciendo algo, ¿verdad?, en nuestro diario, y queramos comunicarnos con nuestro Dios, lo podemos hacer o estando de pie o sentado o acostado o en alguna forma ¿verdad?, una forma más informal, debido a la situación o la circunstancia en la que nos encontremos. Así que, teniendo todo eso en mente, ahora pasamos al punto que mencioné ahorita, en nombre de quién oramos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que enseña la Escritura, pero vamos a dejar que la Escritura misma lo contesten. Dice en Juan 15, versículo 16, son palabras de Jesús, dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí se nos está diciendo que lo que pidiéramos al Padre, o lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da. El Padre. Dice, Él os lo dé. El Padre nos ha de dar aquello que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. También leemos en Juan capítulo 16, ¿verdad? El siguiente capítulo del Evangelio de Juan. Leímos del 15, ahora del 16 vamos a leer los versículos 23 y 24. Juan 16, 23 y 24 dice así. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí se nos dice, ¿verdad?, por Jesús mismo nuevamente, que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos lo dará. Y Jesús vuelve y dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Así que se nos exhorta, ¿verdad? Y hay más versículos que hablan de orar en el nombre de Jesús, de ir al Padre en oración en el nombre de Jesús. Pero con estos dos, yo entiendo que son suficientes para nosotros poder presentar el punto que estamos trayendo. Se ora a Dios el Padre en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y se nos asegura que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Y se nos dice, pedid y recibiréis. Y pedid en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es pedir? ¿Qué es presentar nuestros ruegos o nuestras peticiones delante de Dios en el nombre
de Jesús. ¿Qué es ir al Padre en el nombre de Jesús? ¿Qué significa ir al Padre en el nombre de Jesús? La palabra para nombre en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es Shem, que es nombre, ¿verdad? Se traduce muchas veces como nombre, pero no solamente como nombre. También implica, es como un memorial de individualidad, o también podría ser traducido a veces como carácter. Puede ser también considerado como un reporte. Así que la palabra Shem, que es nombre, también implica carácter. Y esto lo vemos bastante claro en Éxodo 34, versículos 5 y 6. Éxodo 34, versículos 5 y 6 dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dice que Jehová proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó. Vamos a ver cómo fue que él proclamó el nombre. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Así vemos cómo cuando él proclama el nombre, también está proclamando su carácter. Así que proclamar el nombre o dar a conocer el nombre Jehová, Jehová, que significa yo soy, implica dar a conocer cómo es él. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Así que nombre significando carácter implica más que simplemente repetir el nombre de Jesús como si fuera un abracadabra, como si fuera como un password, ¿verdad? Como una contraseña que hay que dar para que entonces, ¡pum!, tengo acceso al Padre. Ahora sí que el Padre me va a contestar. Ahora sí que el Padre me tiene que conceder lo que pedí porque dije la palabra clave, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a los niños la palabra importante, ¿verdad? Que es por favor, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Por favor. Ah, ok. Las cosas se piden por favor. Para enseñarle buenos modales a los niños. Pero en el caso de Dios, pedir al Padre o hablar con Dios en el nombre de Jesús no es simplemente repetir el nombre de Jesús y ya eso se convierte como unas palabras mágicas que han de darte aquello que tú pides o que tanto quieres o deseas. Orar en el nombre de Jesús, como vimos, el nombre implica carácter. Orar en el carácter de Jesús. Orar en su espíritu. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es mucho más que mencionar su nombre. Implica orar en el carácter de Cristo, en su espíritu. Y vamos a estar viendo ahora varios puntos de lo que significa orar en el nombre de Jesús. Hay más, solamente vamos a mencionar 5, pero son muy importantes y nos han de ayudar mucho en nuestra, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Juan 16, 26 y 27 leemos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 26 y 27. Leemos: En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y también habéis creído que yo salí de Dios. Así que aquí vemos que Jesús nos está diciendo algo muy interesante. Dice que orar en el nombre de Él está conectado con conocer que Él no tiene que rogar al Padre por nosotros. Muchas veces nosotros hemos malinterpretado lo que es la mediación de Cristo y su intercesión. Muchas veces imaginamos a Cristo tratando de convencer al Padre de que nos conceda aquellas cosas que estamos pidiendo, o de que nos bendiga, o de que nos ame. Convencerlos de que nos trate bien. Y lo imaginamos equivocadamente, porque estos versículos Jesús está declarando, ¿verdad?, evidentemente que Él no tiene que rogar al Padre por nosotros, porque el Padre mismo nos ama. Así que la intercesión y la mediación de Cristo, que es otro tema, en cuanto a la oración o en cuanto a en general, ¿verdad?, no implica convencer al Padre. Cristo no tiene que convencer al Padre para que nos escuche. Él dice claramente: y no os digo
que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Así que Jesús está diciendo que nosotros podemos ir en oración al Padre, sabiendo que el Padre mismo nos ama y que Jesús no tiene que rogar, ¿verdad? Que estar rogándole al Padre por nosotros, porque el Padre mismo nos ama. Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe cuáles son nuestras necesidades y quiere suplirlas, ¿verdad? Nosotros hemos leído anteriormente en otros versículos este versículo que dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará su Espíritu a quien se lo pida? O no dará bendiciones, ¿verdad? O no le dará, no suplirá aquello que os falte. Es interesante ver cómo Jesús nos reveló a un Dios distinto al que muchas veces, por nuestros falsos conceptos, pues no logramos ver. Jesús dice que Él no tiene que convencer al Padre de lo que le estamos pidiendo o para que nos conceda lo que le estamos pidiendo, porque el Padre mismo nos ama. Así que número 1, tenemos que orar en nombre de Jesús. Implica orar reconociendo a Dios como un Padre amante y reconociendo que Cristo no tiene que convencer al Padre de darnos buenas dádivas. ¿Verdad? Esto viene de un falso concepto acerca de Dios, como Cristo tratando de aplacar a Dios para que Dios no nos destruya, sino que más bien nos bendiga. También leemos en Juan 11, 41 y 42, y a esto hice alusión más temprano en el tema, pero ahora vamos a resaltarlo dentro del contexto de lo que implica orar en el nombre de Jesús. Juan 11, 41 y 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. El tercer punto que queremos resaltar está en esos versículos. Orar en el nombre de Jesús también implica orar sabiendo que el Padre siempre nos escucha. Miren cómo dice Jesús: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sé que siempre me oye, o que yo sabía que siempre me oye, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije. Es decir, Jesús agradece al Padre por haberlo escuchado y declara que Él siempre lo oye por causa de la multitud que está a su alrededor. Y es decir, por causa tuya y por causa nuestra, Jesús declaró estas cosas. Jesús declaró y agradeció a su Padre que por escucharlo, y declaró que su Padre siempre lo escucha y que Él sabe que el Padre siempre lo escucha para beneficio tuyo y para beneficio mío. Dice que lo dijo por causa de la compañía que estaba a su alrededor. Así que, y dice, para que crean que tú me has enviado, pero también para que crean. Porque recordemos que creer que Dios envió a Jesús implica creer en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en ese Padre amante. Así que el saber que el Padre siempre nos escucha nos permite creer que tanto nos amó que nos dio a su Hijo. Así que repasamos estos primeros 3 puntos. Tenemos que orar en nombre de Jesús, implica orar reconociendo a Dios como Padre amante, orar sabiendo que Jesús no tiene que convencer al Padre para que nos escuche y de que nos dé buenas dádivas, sino que el Padre ya quiere dar buenas dádivas y conoce nuestras necesidades. Punto número 3, tenemos que orar sabiendo que el Padre siempre nos escucha. Leemos estos siguientes versículos. Leemos en Juan 5:30, Juan 4:34 y Juan 6:38. Juan 5:30 dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que orar en el nombre de Jesús, en el carácter de Jesús, es también buscar hacer la voluntad
del Padre, no buscar nuestra voluntad, no buscar que Dios haga nuestra voluntad, sino más bien nosotros buscar que se haga la voluntad de Dios. Y recordemos el versículo que mencionamos más temprano, el incidente de Jesús orando en el Getsemaní, dice diciendo: Padre, si quieres que pase de mí, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ora buscando que se haga la voluntad del Padre. Orar en el carácter de Jesús, en su nombre, es orar buscando que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y esto implica el punto número 4, que verdad que lo mencioné ya, que es que no podemos, ¿verdad? Si oramos en el nombre de Jesús, no vamos a estar buscando cambiar la voluntad del Padre, sino más bien reconocer que su voluntad es buena para con nosotros, que es santa, es perfecta, y entonces solamente vamos a querer que se haga la voluntad del Padre y no la propia. Jesús, eso era lo que hacía, él no buscaba su voluntad, sino la de su Padre, y orar en el nombre de Jesús implica orar en su espíritu, en su carácter, implica orar buscando que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, reconociendo la voluntad de Dios como perfecta. Y ahora pasamos al último punto y leemos en Juan 17:11 lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Aunque este versículo tiene mucho para sacar, porque precisamente son palabras de una oración que Jesús dirigió a su Padre poco antes de experimentar el Calvario, pero leemos que él se refiere a su Padre como Padre Santo. Él reconoce la santidad de Dios. Él reconoce el carácter santo de su Padre. Ahora, también este versículo implica más, que tal vez no lo voy a discutir de lleno porque no es uno de los puntos principales, pero lo menciono, no lo quiero dejar pasar, y es el hecho de que Él está intercediendo por los que están en el mundo. Así que sus oraciones no son egoístas, sus oraciones son a su Padre, reconociendo que su Padre es santo e intercede por su prójimo, por sus hermanos, ¿verdad? Está pidiendo por ellos. Así que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos el bienestar de otros y tenemos en nuestro corazón el deseo, ¿verdad?, de que otros estén bien, y para nosotros es prioridad y ¿verdad?, porque amamos a nuestro prójimo, que nuestro prójimo esté bien. Y también eso es parte de lo que es orar en el nombre de Jesús. Yo solamente dije que iba a mencionar 5, ahí mencioné una más, son 6 y podríamos seguir sacando características, ¿verdad?, de lo que orar en el nombre de Jesús. En Juan 17:25, en la misma oración, él dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús reconoce a su Padre como justo, Padre justo, Padre santo, Padre justo. Él cree en la justicia de su Padre, en su santidad. Y en Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De estos versículos, estos 3 versículos que leímos, podemos resumir que Cristo confía en la voluntad de su Padre Santo y justo, y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Resumiendo los 5 puntos: orar reconociendo a Dios como Padre amante. Número 2, reconociendo que Cristo no tiene que convencer al Padre de darnos buenas dádivas, sino que el Padre mismo nos ama y que quiere darnos esas buenas dádivas. Punto número 3, orar en nombre de Jesús significa orar sabiendo que el Padre siempre nos escucha. Punto número 4, implica orar no buscando cambiar la voluntad de Dios, sino buscando que se haga su voluntad, porque según el punto número 5, se confía en que Dios es un Padre santo y justo y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo espero que, teniendo esto en mente, nuestras oraciones sean distintas. Que cuando nos acerquemos al Padre
No nos acerquemos tratando de convencerlo. Busquemos tiempo para estar a solas, para derramar nuestro corazón y lo hagamos en el nombre de Jesús, que implica más que simplemente mencionar el nombre, sino hacerlo en el Espíritu de Cristo, reconociendo a Dios como un Padre amante, como todas las cosas que mencionamos aquí, confiando en su voluntad, sabiendo que Él siempre nos escucha. Sabemos que Cristo no tiene que estar convenciendo ni rogando al Padre por nosotros para que nos escuche. Sabiendo que el nombre de Jesús no es una contraseña, un abracadabra, ¿verdad? Un hocus pocus, ni nada por el estilo. Más bien implica una actitud de nuestra parte, un reconocimiento de quién es Dios. De esta manera, la búsqueda de convencer a Dios, la búsqueda de este afán, de estas dudas de que si Dios me habrá escuchado o no, van a desaparecer, y nos hemos de acercar a Dios con la misma confianza que se acercaba Jesús, porque lo hemos de hacer en su nombre. Te invito a orar. Padre y Dios de amor, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estudiar un poco acerca de la oración y lo que implica orar en el nombre de Jesús. Y poniendo en práctica lo estudiado, Padre, nos acercamos a ti sabiendo que siempre nos escuchas. Nos acercamos a ti sabiendo que tú sabes lo que es bueno para nosotros, que tú conoces nuestras necesidades, que ni nosotros ni Cristo tenemos que convencerte de darnos nada, porque tú sabes lo que necesitamos y tú quieres darnos, Señor, aquello que es mejor para nosotros. En tus manos queremos poner nuestras vidas, Señor, y queremos confiar. Ayúdanos a creer la enseñanza bíblica, que nos acercamos a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, al Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del único Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Y en su nombre, en su carácter, reconocemos que tú eres un Padre de amor y nosotros somos tus hijos. Bendice a cada persona que escuche este estudio, Señor, y ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén.